Qué bueno es saber que todo lo que somos, todo lo que anhelamos, todo lo que puede desear el hombre, se lo debemos al Señor. No importa cuánto hemos alcanzado, cuánto tengamos, todo se lo debemos a Él. Y yo quiero pedirte allí en la comodidad de tu casa, tú puedas, allí donde estás, poder levantar tus manos y decirle, Señor, gracias. Porque todo lo que tengo, mi familia, Señor, mis hijos, mi casa, mi sustento, todo, Señor, es tuyo, todo te pertenece y tú nos bendices para que podamos tener de ti. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú siempre tienes el cuidado de tus hijos. Padre, esta noche, Señor, queremos adorarte en tu presencia, en la hermosura de tu santidad. Pero queremos, Señor, que tu palabra hable a nuestras vidas. Que tu palabra llene nuestro ser, nos anime, nos rete y nos impulse, Señor, a un cambio, a una vida nueva, a una vida diferente, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, qué bendición poder estar con cada uno de ustedes, aunque no presencialmente, porque en la reunión presencial nos vimos en la necesidad de suspenderla por el clima que está azotando todo el desierto alto. Los vientos son muy fuertes y eso nos preocupó un poco por la integridad de cada uno de ustedes, de todos en general. Entonces, deseamos hacer la obra de Dios, deseamos congregarnos, pero también deseamos protegerlos a ustedes, porque creo que la protección es muy importante y en este momento nosotros pues aunque no estamos congregados físicamente, sí lo estamos desde la comodidad de casa, estamos congregados, no materialmente hablando, pero sí espiritualmente hablando, estamos unidos en todo esto. Así que yo quiero animarle a que ahí donde está, usted aparte este tiempo, lo consagre. Yo sé que en casa hay tentaciones que se nos presentan. Sí, que voy a agarrar la escoba y voy a hacer algo en lo que escucho, pero es mejor si uno consagra este tiempo para el Señor. Así que te animo a que ahí donde estás, tú puedas consagrar este tiempo como que estuvieras en la iglesia, para que eso traiga el beneficio espiritual que Dios quiere hacer hoy para nosotros. Vamos a ir en materia de la palabra del Señor. Y quiero recordarte algo de lo que el domingo hablábamos con relación al enfoque de la obra de Cristo. Estamos en una línea de predicaciones relacionadas con la obra de Cristo. Recuerda que muy pronto, la siguiente semana ya es la Semana Santa que se le llama, es la semana histórica, en donde hace aproximadamente 2000 años y algo así, nuestro Señor Jesucristo estaba llevando a cabo la obra total y perfecta para la humanidad. Pero la semana es histórica porque las fechas son exactamente de acuerdo al calendario en las fechas que fue el evento de la Pascua en Israel. Entonces, es por ello que estamos hablando de la obra de Cristo, porque es muy necesario que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo, los que vivimos para Dios, los que ya rendimos la vida al Señor, necesitamos saber lo que sucedió verdaderamente en este tiempo. Pero también, usted que está ahí en casa,
Usted que aún no conoce del Señor, que aún no ha rendido su vida al Señor, que aún no ha tenido la experiencia de dar ese paso de fe, este es un buen tiempo para escuchar lo que la obra de Dios hizo en ese tiempo histórico, que estamos a escasa una semana de estar en esa semana histórica, de acuerdo a la palabra del Señor y de acuerdo al cristianismo. El domingo pasado estuvimos hablando del enfoque que tanto Juan, el apóstol, le dio al evangelio que él escribió. Recuerde que el evangelio es un evangelio, pero escrito por 4 personajes, de los cuales 2 es seguro que caminaron con Jesús, anduvieron con Jesús y fueron discípulos directos de Jesús. Ellos son Mateo y Juan. Y 2 personajes que escribieron el evangelio, Marcos y Lucas, eran discípulos de los discípulos. O sea, ya estamos hablando de una segunda o tercera generación después de los discípulos directos de Jesús. Se considera que Juan Juan Marcos, que es el que escribió el evangelio de Marcos, pudo haber sido un niño cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dio todo en la cruz del Calvario. Pero cada enfoque que el autor le da al evangelio tiene algo muy importante que decirnos a nosotros. Juan enfatizaba: yo les escribo de lo que vi, lo que oí, lo que palpé. Miren qué interesante estos puntos. Lo que vi, lo que oí, lo que palparon nuestros ojos, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que escucharon nuestros oídos es lo que damos. Lucas, a diferencia de Juan, Lucas era un discípulo de discípulos. Se considera Lucas discípulo de Pablo. Entonces, Lucas, en la introducción del evangelio, él dice que investigó todas las cosas que iban a ser escritas, pero dice que las investigó con gran diligencia porque las cosas que estaba escribiendo eran ciertísimas. Eso es un punto tan importante para nosotros, porque él no solamente dice que escuchó de los que habían estado con Jesús, sino que todavía de eso él viene e investiga. Hoy vamos a ver el análisis de 2 de los otros escritores del Evangelio, en donde la manifestación de lo que escriben es tan especial, tan directa, en donde nos enseña a nosotros cómo se hace la obra del Señor. Y por eso es que esta serie la llamamos La Obra de Cristo. El tema que hoy vamos a tratar dentro de la obra de Cristo se titula El pueblo en tinieblas vio gran luz. El pueblo en tinieblas vio gran luz. Y quiero compartir con ustedes pantalla para mostrarles lo que es algunas cosas importantes de lo que hoy estaremos hablando. Permítanme abrir aquí la pantalla y usted se va a dar cuenta la manera en la que la obra de Cristo se hace evidente. Dice, el pueblo en tinieblas vio gran luz. La obra de Cristo fue traer su luz, la luz al mundo. Si usted recuerda, en el libro del Génesis, cuando se habla del relato de la creación, la Biblia enfatiza que el primer día lo que el Señor hizo fue separar la luz de las tinieblas. Pero esta luz no se está refiriendo a la luz del sol
para diferenciar noche y día común, porque el sol, la luna y lo que estaba en el firmamento se hizo en el cuarto día de la creación. Es importante darse cuenta que el primer día de la creación, el Señor lo primero que hace es separar la luz de las tinieblas. Hay un reino de las tinieblas que se ilustra como la noche, y hay un reino de luz que se le llama el día. Y Cristo ilustra, Cristo es en sí la luz que alumbra este mundo. La luz que en él no pueden haber tinieblas. Y en la medida que vemos que en él no pueden haber tinieblas, nos damos cuenta cómo la obra de Dios se hace evidente, porque el pueblo en tinieblas es el que necesita ver la luz. Ahora quiero llevarte a este punto. El ministerio terrenal de nuestro Salvador y Señor Jesucristo impactó a propios y extraños, ya que su vida misma manifestaba la antorcha que todo ser humano necesitaba, siendo Él la luz del mundo. Esto para nosotros es importante. La luz que óigase bien esto, todo ser humano necesita. Todo ser humano anhela ver esa luz. Pero esta luz es para todos. Él, la luz del mundo, para que la luz pueda ser vista por todo aquel que quiera ver la luz. Sabes que para ver la luz hay que querer verla, la luz espiritual. Pero vamos adelante. Se dio a conocer en donde las tinieblas habían invadido. Se dio a conocer en donde las tinieblas habían invadido y también donde sombra de muerte estaba rondando. El Evangelio según San Mateo capítulo 4 y verso 16 nos dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Oh, qué importante darnos cuenta de esta verdad. La luz resplandece y dice que las tinieblas no prevalecen ante la luz del Señor. Ahora bien, yo quiero llevarlos a este punto. Aspectos importantes del Evangelio según San Mateo. San Mateo, ¿quién era San Mateo? Era un discípulo de Jesús. De hecho, cuando el Señor llamó a Mateo a unirse a los discípulos, Mateo era un cobrador de impuestos, era un publicano, era alguien que dentro de la sociedad judía era catalogado como lo peor. Un publicano era declarado como, o visto por la sociedad, era visto como un ladrón. Así era como la sociedad miraba a los publicanos, pero no solamente como ladrones, sino también eran vistos como personas no leales al pueblo judío, porque un publicano era un servidor del gobierno romano. Ahora, yo quiero que usted vea esto, porque cuando usted ve este trasfondo de la palabra, usted va a entender lo que Mateo trata de dar a conocer en el Evangelio que escribe. Primero, él dice que todos aquellos que estaban en tinieblas vieron gran luz. Y aquí, el primero que estaba así, que en la comunidad, que la sociedad lo trataba como de lo peor, era él mismo. Pero él había visto la luz de nuestro Señor Jesucristo, la luz que le invitó a cambiar, la luz
que le invitó a ser diferente. Entonces, bajo esta perspectiva, el Evangelio según San Mateo viene y manifiesta lo importante de la obra del Señor. Pero vamos a ver algunos aspectos importantes que escribe San Mateo en su Evangelio. Inciso A. Este Evangelio fue escrito en principio para alcanzar a los judíos, aunque nunca deja de proclamar que en Cristo todas las naciones alcanzan salvación. Yo quiero que usted analice esto en principio, porque el Evangelio de San Mateo iba dirigido para que los judíos llegaran a desarrollar fe y creer que Jesucristo era el Mesías prometido. Yo quiero que usted lo vea, porque enfatiza muchas cosas que eran especialmente para alcanzar al pueblo judío. Una de esas cosas, puedo decirle, que enfatiza que cuando Jesús envió a los 70 a predicar el Evangelio del Reino, les dijo: vayan a las aldeas de Israel. Y enfatiza esto: no vayan, no entren en camino de samaritanos, sino a la casa de Israel. Entonces, ahí vemos el propósito en donde el autor enfatiza este mensaje, pero también declara que él escuchó de nuestro Señor Jesucristo que en el Evangelio eran alcanzadas todas las naciones de la tierra. Oh, qué interesante esto, mis hermanos. ¿Por qué razón? ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué decimos que todas las naciones están en el corazón de Dios para ser salvas a través de la obra de Cristo? Lo vemos en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, cuando se habla de la Gran Comisión. La Gran Comisión enfatiza: id y haced discípulos a todas las naciones. Oiga bien, qué interesante la Gran Comisión planteada desde la perspectiva del Evangelio de San Mateo. Id y haced discípulos a las naciones. Mire, no solamente está diciendo que crean, no solamente está diciendo que medio conozcan, no, que sean discípulos. Porque la cosmovisión judía también entendía que un discípulo era un seguidor, alguien que hacía lo que su maestro decía. Pero aquí enfatiza a dónde tenía que ir a ser discípulos, y la respuesta es: a todas las naciones. Todas las naciones, porque todas las naciones iban a ser salvas a través de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Vamos adelante. Inciso B. ¿Qué más enfatiza el Evangelio según San Mateo? Es importante que usted le ponga atención a esto, porque cuando usted lea el Evangelio de San Mateo, va a encontrar estas peculiaridades de cómo se escribió este Evangelio. Enfatiza el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Esto hace muy especial el Evangelio según San Mateo. ¿Por qué razón? Usted va a encontrar siempre, muy a menudo, una frase tal como se la digo en este momento. La frase dice: y esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el profeta fulano. Cada vez que usted lee el Evangelio de San Mateo, cada cierto párrafo, usted va a encontrar esa frase: y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando Jesús es llevado a Egipto por sus padres, dice Mateo: y esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Vea qué interesante. Usted va a encontrar este tipo de
de explicaciones muy claras dentro del libro de San Mateo, pero en especial el cumplimiento. Todo lo que Jesús hizo, a donde fue, donde predicó y la manera en la que se enfatiza su nacimiento, todo, oiga bien esto, todo tuvo un cumplimiento de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, porque en Jesús, el Mesías prometido, se cumplían todas las promesas que Dios había dado. Oiga, qué importante y qué interesante para nosotros este punto. Qué interesante que nosotros podamos evaluar esto también. Inciso C. El tema central de San Mateo es el reino de Dios, en donde las enseñanzas de Jesús no son meras predicaciones, sino para Mateo Jesús es el heraldo que en su mensaje venía directamente del Rey. Su mensaje, su proclamación, sus noticias venían directamente del Rey, ya que él mismo era el Rey de este reino que él estaba anunciando. Qué importante que nosotros evaluemos esto hoy, porque el reino de Dios, el reino del Señor en la tierra, fue manifestado y traído a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe? Aquí había una confusión en muchos que oían a Jesús. Porque para muchos tenían en su mente la razón de que un rey tenía que ser muy poderoso. Un rey tenía que tener un gran ejército para arrasar todo lo que se le pusiera enfrente. El reino que nuestro Señor Jesús traía era al revés. No era un reino donde Él venía montado en un caballo para destruir a sus enemigos. Era un reino diferente. Era un reino en donde Él dice, el más pequeño será el más grande en el reino de Dios. La diferencia entre la mentalidad humana de lo que era un reino y la sencillez y la humildad con la que nuestro Señor Jesucristo se manifiesta de las cualidades de este reino son totalmente opuestas a las de la mente natural humana. Este reino es diferente. Este reino, el más grande, tiene que ser el más pequeño. El que sirve a los demás. El que es capaz de despojarse de todo orgullo. El que es capaz de despojarse de toda vanidad y puede enfocarse en la obra que engrandece a Dios, su palabra y su reino. Ahora bien, el mensaje de Jesús empezó en Galilea. Galilea de los gentiles. Y la pregunta es, ¿por qué Galilea? Y quiero llevarlo a leer el capítulo 4, versículos 12 al 16. El capítulo 4, versículos 12 al 16, nos dice, verso 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo,
voz del que clama en el desierto, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ahora, qué importante es darnos cuenta que la obra del Señor se manifestó allí. Se manifestó cuando la obra de Dios se estaba cumpliendo. Dice, el profeta Isaías lo dijo. ¿Cómo dijo el profeta Isaías? Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar. Al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Verso 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Este es un buen momento para que usted se dé cuenta de algo, de cómo la obra de Dios sucede. Jesús bien hubiera podido ir a iniciar su ministerio al centro de Jerusalén. Jesús bien hubiera podido ir a iniciar su ministerio allá en el templo, en donde estaban los sacerdotes, en donde estaba la cepa de la sociedad judía, en donde había de lo mejor, supuestamente. Pero Jesús mismo dijo que los enfermos son los que tienen necesidad de médico, que los que estaban en tinieblas son los que tienen necesidad de médico, son los que tienen necesidad de luz. Fue a predicar, a anunciar su obra. ¿A dónde? Galilea de los gentiles. Ahora, ¿qué cualidades tiene para nosotros Galilea de los gentiles? ¿Saben qué? Era un lugar estratégico, muy estratégico. Era un lugar en donde convergían caminos. De hecho, vamos a ponerlo así, como la carretera principal que comunica las mejores regiones pasaban por Galilea. Dice que la calle principal que comunicaba la costa hacia el norte hasta África pasaba por Galilea. Primero era un lugar geográfico estratégico. Luego, se considera que era una zona muy fértil y por consiguiente bastante habitada. Viera que Galilea no era tan grande. Dice que tenía 80 kilómetros de largo por aproximadamente 40 kilómetros de ancho. No era un lugar tan grande. Creo que podía ser recorrido en auto, así como hoy, en un día. Pero eso sí, era una zona muy fértil y era habitada por mucha gente. Era habitada por mucha gente. Eso es muy importante, porque donde nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio, había muchos que lo iban a escuchar. Pero no lo iban a escuchar solo porque hubiera aglomeración de gente, porque allá en Jerusalén había mucha gente también. Pero lo iban a escuchar porque tenían necesidad de oír un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje de salvación. Y eso era lo que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo traía. Ahora vamos adelante. Inciso C. ¿Por qué? ¿Por qué Galilea era importante? Porque estaban rodeados de muchas influencias y culturas diversas.
además era una raza mezclada. Yo quiero que mires esto desde la perspectiva. Oye bien esto. Mira esto desde la perspectiva de necesidad espiritual. Alrededor de Galilea, al este, al oeste, estaba Fenicia. Los fenicios, con todas sus creencias, con todos sus dioses, con todo lo que ellos adoraban. Al norte estaba Siria. De igual manera, influencias religiosas. Y si esto fuera poco, había algo más. Dice que cuando todas las 10 tribus de Israel fueron invadidas, sacaron a todos los judíos, solo dejaron unos poquitos dispersos y luego trajeron otras razas, otras culturas y mezclaron las razas. Esa mezcla era considerada que ya los que habitaban esta región ya no eran genuinos israelitas, sino eran personas de diferentes modos de pensamiento, de diferente manera de creer. Pero a ese lugar fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos ilustra esto hoy? No importa quiénes seamos, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. No importa quiénes seamos. No importa si hicimos muchas cosas malas. No importa si hicimos de lo peor, si fuimos los peores pecadores, o si en este momento tú puedes considerarte que no eres digno, que cometiste muchos pecados. En este momento tú puedes estar pensando, no, pero yo no soy digno porque yo hice muchas cosas malas. Pero dice que el pueblo que estaba en tinieblas y en sombra de muerte vio gran luz. Y esa luz es la que Dios quiere que hoy tú veas. Tú que me estás escuchando a través de Ondas de Vida, a través de Facebook Live. Yo quiero animarte a que te des cuenta que no importa tu condición en este momento, Dios te ama y la luz del Señor quiere resplandecer tu vida. La luz del Señor quiere traer un resplandor sobre ti. Quiere hacer grandes cosas. Pero solo necesitas oír y saber que Dios te sigue buscando, te está amando. Y de igual manera, así como nuestro Señor Jesucristo no fue a empezar la obra con aquellos que eran muy religiosos, aquellos que se paraban en las esquinas de las calles y empezaban a proclamar su propia justicia. Él no empezó con ellos, empezó con los que eran considerados una sociedad inferior. Empezó con los que eran considerados como que ellos no merecían a Dios porque ya era un pueblo mezclado. Empezó con una sociedad que muchos rechazaban. Y hoy Dios te llama para que oigas un mensaje diferente. Oh, Galilea tiene aspectos muy especiales que hoy hablan a nosotros, porque allí nuestro Señor Jesucristo empezó su obra. Pero quiero llevarte a un tercer punto.
San Mateo lo enfoca y dice, el amor de Jesús, la luz de Jesús, puede alumbrar al más vil pecador. No importa lo que la sociedad juzgue, no importa lo que la sociedad diga, la luz de Jesús puede salvar al más vil pecador. Este fue el enfoque de Mateo. ¿Por qué razón fue este enfoque? Porque él mismo se consideraba un pecador redimido por Cristo, que la sociedad judía no hubiera dado ni un quinto por él. La sociedad judía, en lugar de ofrecerle salvación, lo condenaba, lo señalaba, lo criticaba. Pero nuestro Señor Jesucristo no lo condenó, no lo señaló, sino que lo edificó, lo levantó. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Tal vez has sido muy señalado, tal vez has sido muy criticado, tal vez tu familia misma dice que tú no puedes y que tú no puedes dejar ese vicio que tienes, que no puedes dejar esas situaciones difíciles que te han pasado, por lo cual has perdido muchas cosas. Posiblemente has perdido hasta tu propia familia, hasta tu propio hogar. Es posible que aún tus hijos en este momento no quieran saber nada de ti. Pero yo quiero decirte hoy, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y la luz de Cristo alumbra a aquellos que hoy están pensando que ya no sirven para nada. Esa es la luz de Cristo que alumbra. Y por eso quiero llevarte al tercer punto. Las buenas nuevas de Jesús. Esto lo escribe Marcos en el capítulo 1 y versículos 14 y 15. Oye cómo lo escribe Marcos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Mira, lo enfoca Marcos. Marcos enfoca la misma idea de Mateo, pero aquí Marcos lo está enfocando desde un punto de vista en donde Jesús vino a Galilea. Aquí ya no menciona que había un pueblo en tinieblas, que estaba mal, lo que Mateo enfatiza, pero enfatiza algo. Vino a Galilea y lo que vino a predicar fue el reino de Dios. ¿Y cómo lo predicó? Verso 15. El verso 15 ya nos dice, lo predicó diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mira la manera en la que Marcos enfoca este mismo mensaje. Aquí Marcos ya enfatiza la obra directa en cada persona. Cada persona debe saber esto. El tiempo se ha cumplido. ¿Y sabes qué? El tiempo se ha cumplido para ti hoy. Hoy es el tiempo para que tú arranques de lo profundo de tu corazón eso que te ha mantenido atado por años que no has podido dejar. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido porque hoy es el momento para que tú te despojes de todo aquello que ha querido destruirte. Porque quiero decirte esto. Dice la Biblia que el diablo, el ladrón, dice la Biblia, vino a matar, a robar y a destruir. Eso vino a hacer. Y el enemigo quiere ver destruida tu vida, ver destruida tu familia, ver destruidos los tuyos. Pero el tiempo se ha cumplido para que tú puedas poner un alto a ese tipo de vida en el cual decisiones negativas te condujeron hacia ese punto. Hoy
es el momento para que tú vengas y recapacites en tu mente y en tu corazón y te vuelvas de todo corazón al Dios de los cielos. ¿Por qué razón? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy no es que se está acercando. Hoy el reino de los cielos está en medio de nosotros. Y la obra que Dios quiere hacer es hoy, porque hoy es el día de salvación para tu vida, porque hoy es el día que necesitas conocerle, porque hoy es el día que necesitas dar ese paso de fe, porque hoy es el día que Dios te anda buscando para salvarte, para darte una oportunidad nueva, para que recuperes todo lo que el enemigo te robó, todo lo que tus decisiones dañaron. Pero Él dice, Él no te condena, porque dice su palabra que todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. Todo aquel que a Él viene, todo aquel que se acerca a Él. Dice, ¿qué necesitas hacer? Eso lo enfatiza Marcos. ¿Qué necesitas hacer? Primero, para que la obra de Dios se complete en tu vida, primero debes arrepentirte. El arrepentimiento es la llave para abrir la puerta. ¿Y sabes que la puerta es Cristo? Si tienes la oportunidad de leer Juan capítulo 10, verso 9, ahí vas a encontrar que Jesús dijo, yo soy la puerta. Y esa puerta, el arrepentimiento la abre. El mensaje de Dios para el hombre es, arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es una palabra religiosa que te va a decir cómo tienes que caminar o la manera que te tienes que peinar. No, el Evangelio no es eso. El Evangelio son buenas nuevas, noticias buenas que te anuncian salvación. Por eso el apóstol Pablo pudo decir en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Y Marcos lo enfatiza diciendo, arrepiéntanse, pero crean en el Evangelio. El Evangelio de Dios te quiere salvar. El Evangelio de Dios te quiere alcanzar. Las buenas noticias de salvación quieren agarrarte y decirte que Dios te ama. Que no importa cuánto te hayan menospreciado, que no importa cuánto te hayan señalado o qué etiqueta te hayan puesto en el mundo, Dios solamente te ve como un tesoro que Él puede rescatar, que Él puede cambiar y que Él puede transformar. Quiero concluir con esto. El énfasis que cada uno de los escritores del Evangelio hacen con relación a Jesús, el Hijo de Dios, manifiesta y declara, oye bien, que la luz resplandeció al ser humano, a todos. La luz quiere llegar a los judíos, pero también quiere llegar a los gentiles, a todo ser humano. La luz del Señor quiere alumbrar a todo hombre que quiere cambiar su vida. Si tú ya te cansaste de la vida que hasta aquí has traído, el único que puede transformarte
es el Señor a través de la obra de Cristo. Es el único que puede transformarte. Es el único que te puede dar la oportunidad de una nueva vida, de restaurar. Y si te conviertes, Él te restaura. Pero primero debes de darte cuenta que esa luz resplandeció al ser humano, no importando si eran judíos o gentiles. La luz del Evangelio es para todos, pero es necesario arrepentirse y creer, pues el reino de Dios está en medio de nosotros. Hoy yo quiero animarte y contarte y decirte, en tu vida no todo está perdido. No todo está perdido porque la obra de Cristo está en medio de nosotros. Y desde que Cristo ganó en la cruz del Calvario, desde que Cristo vivió una vida perfecta, el hombre puede acercarse a Dios, pero tiene que desearlo, tiene que quererlo y debe aborrecer lo que no le ha producido vida. Yo quiero animarte hoy. Y quiero animar a dos grupos de personas. Uno, deseo animar a aquellos que no han dado el paso de fe. Por temor, por indiferencia o porque se sienten indignos de acercarse a Dios. Pero yo quiero decirte hoy, nadie es indigno, porque Cristo nos hizo dignos. Y quiero animar también a aquellos que ya dimos el paso de fe, pero que por circunstancias de la vida, como que desfallecemos en nuestro caminar con Dios. No permitas que las tinieblas invadan tu vida. Permite que la luz de Cristo en tu vida resplandezca y destruya toda tiniebla en tu corazón. Permítanme orar por ustedes. Padre, yo quiero agradecerte por este tiempo tan importante en el que podemos estar delante de ti. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de hablar de tu palabra y por darnos cuenta que tu palabra es verdad y que tu obra, Señor, es ciertísima, pero también es eficiente para salvarnos. Padre, yo quiero pedirte que allí, donde están en casa, tú fortalezcas su fe. Si alguna tiniebla ha entrado al corazón de alguno de tus hijos, yo te pido que tu luz venga y destruya toda tiniebla. Pero esa tiniebla entró porque se le permitió entrar. Así que quiero pedirte, Señor, que esta persona pueda reconocer su necesidad de ti y se pueda volver a ti con todo su corazón. Pero también quiero pedirte, Señor, por aquellos que no te han conocido, que no han dado el paso de fe, porque se sienten indignos, porque creen que son muy pecadores y que no pueden caminar contigo, o porque han tenido indiferencia. Pero yo quiero pedirte, Señor, que toques sus corazones. Si tú quieres hoy rendir tu vida al Señor, repite esta oración conmigo. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por hacerme reconocer que soy pecador, porque yo entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Entra a mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados, por hacerme una nueva criatura y por darme vida eterna. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. Amén.